Muy buenas tardes. Bienvenidos. Además me dice Ángel que estamos ya en directo, en vivo y en directo. Vería mi viejo compañero de facultad y de algunas otras cosas que yo voy a comentar ahora. Petón, el mítico Petón. Le conocen, bueno, no sé si es bueno o malo, me pasa un poco a mí menos porque yo estoy un poco acatarrado, pero le conocen por la voz. El taxista decía, hombre, es usted Petón. Le oigo, un poco del Atleti de Madrid, no sé qué te contaba, pero en fin. No, yo digo lo que te decían. Pues bienvenidos a nuestro centenario Ateneo santanderino, cántabro, español y en mi caso iberoamericano. Por cierto, aquí estuvo José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española y las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, un 14 de agosto del año 34. El año 34 es cuando el Partido Socialista Obrero Español se subleva, intenta dar un golpe de Estado, se subleva en toda España, solamente triunfa en Asturias contra el gobierno legítimo de la República Española, que su presidente era don Alejandro Lerroux. José Antonio Primo de Rivera hace un magnífico discurso que se llama el puente sobre los bárbaros, el año 1934. Eso ya me lo dirá Petón, me lo dirá Miguel. Luego vino al año 35 José Antonio de un mitin por aquí cerca, en el Teatro Pereda, creo recordar. Por cierto, le invitan 5 socios del Ateneo, entre ellos mi tío Álvaro Pombo, ahora tan de moda, porque a mi primo Álvaro le acaban de dar el premio Francisco Umbral en un libro que yo recomiendo, como se decía antiguamente, vivamente, que se llama Santander 1936. 5 socios del Ateneo, que los 5 les costó duro la invitación a José Antonio Primo de Rivera, porque les mataron a los 5, entre ellos a mi tío Álvaro Pombo, que le mataron en Alfonso Pérez, con otros 2, y luego 3 en Jesús del Monte. Los 5 socios del Ateneo que trajeron eso de la memoria histórica, pues hay que comentarlo todo. Eso fue el caso. Y por cierto que el curso del día ha sido típico y tópicamente norteño. Frío, calor, viento, sol, lluvia. Y hoy su hijo está aquí, Miguel Edilla de Rojas, porque va a ser la biografía de... Es un montañés, es un cántabro que honra esta vieja tierra. Nació un 18 de julio. Él se llamaba Federico, igual que yo, Federico Manuel. Digo que no sé, lo del 18 de julio, pues sí, es el santo San Federico que nos tocó. De 1902. Sí, por eso te digo, nadie es perfecto, querido Miguel. Nace, como ustedes ya saben, Miguel Edilla Larrey, el año 1902, ¿no? En Ambrosero, que es el ayuntamiento de Bárcena de Cicero. Está también mi querido amigo, compañero de facultad y de muchas cosas, José Antonio Martín Otín, Petón, el mítico Petón, querido. Oye, te agradezco infinito porque sé que estabas muy liado. Deja de ganar dinero una vez, deja de ganar dinero. Eres el único periodista de España que gana dinero. Yo, por ver a Federico, después de tantos años, estoy incluso dispuesto a someterme a la calumnia. O sea que... Nadie es perfecto, ¿no? Puede soltar su speech, pero Sí. tiene un riesgo, y es que después hablo yo. Yo no quiero contar nada porque lo va a contar todo Petón y lo va a contar todo le llamamos Petón. Petón es nuestro nombre de compañeros, de amigo y de la gente que le ve por la calle. Yo en este caso soy 2 cosas, soy colega suyo, compañero y además amigo, muy amigo. Pero sí quiero contar rapidísima cosa, 3 cosas en aquellos agridulces años de la transición. Recuerdo perfectamente una foto de este señor en El País, en primera plana, ibas con Juanma Cepeda, quiero recordar, que estaban quitando todos los símbolos del yugo y las flechas en los pueblos. Iban los 2 cargados y tal. Y pasaba una pareja de la Guardia Civil y no os dijo nada.
Y dice, bueno, esto empieza a cambiar un poquito. Eso salió en El País. Lo malo era el pueblo del que estábamos quitando aquel emblema, porque era el Pardo. Era el Pardo, exactamente era el Pardo. No recordaba. Sé claro, que era por la zona, pero sí era el Pardo. Puedo haber lío. Y no los quitaron. Y también recuerdo de un artículo impresionante que en Cambio 16 de Miguel Edilla de Rojas, hablando de lo que era la Falange y lo que había sido la Falange, el franquismo, por no mezclar. Y me acuerdo que fue en Cambio 16, en la revista, y me acuerdo que Luis González Ceara, que no era profesor nuestro, pero andaba por la facultad de profesor, y nos dijo, ese artículo que ha escrito Miguel Edilla, solo con eso se podía hacer una cátedra de periodismo. Luego tuvo muchos problemas porque tuviste orden público, detuvieron, en fin, 1000 cosas, el Tribunal de Orden Público. Y recuerdo también alguna cosa que hacía Petón, que asaltaban también para quitar las fotos de José Antonio en el metro. Sí. Esas cosas que pasaban en aquellos dulces años de la transición. Yo lo único que tengo que decir ya, bueno, luego me hace gracia porque Miguel podía haberse defendido, porque Miguel, aparte de graduado social, es abogado. Te podías haber hecho la autodefensa que hizo, que fue el Castro, aquello de la historia más sorberá. Te digo porque, en fin, porque frases textuales en Sierra Maestra, frases textuales de Ramiro Ledesma y de José Antonio Primo de Rivera, las ha repetido hasta el final Fidel Castro. Desde Patria o Muerte, la bandera roja y negra, 1000 cosas copiadas concretamente de Ramiro Ledesma Ramos y de José Antonio Primo de Rivera. La historia da muchas sorpresas. Tiene la palabra José Antonio Martín Otín, mi querido amigo Petón. Gracias de todo corazón al Ateneo de Cantabria, al Ateneo de Santander, pero santanderino, cántabro, hispanoamericano, iberoamericano, como nos ha explicado muy bien Federico. Gracias de todo corazón. Gracias a Federico por permitirnos el reencuentro después de tantos años. Él lo decía ahí un poco en broma, es su lenguaje habitual, nunca pierde la ironía y esa es una bendición. La ironía al final es la higiene del alma y la utiliza muy bien. Sin ella es difícil que hubiera podido sobrevivir en aquella Facultad de Ciencias de la Información el amigo Federico, porque decidme que puede pintar un carlista en una facultad que estaba perfectamente dominada por la Junta Democrática y todos sus partidos marxistas y unos orates muchísimo, os lo digo yo, más rojos que ellos, que eran los tremendos y crecientes militantes de la Falange Auténtica, los edillistas, a los que la Peña llamaba los rojos con camisa azul. En esa fauna se divisaba al fondo, caminando tranquilamente entre unos y otros, un impermeable amarillo, homenaje al sardinero. Debajo del impermeable, inasequible al desaliento, siempre Federico Lucendo Pombo. Y muy posiblemente, al lado izquierdo del impermeable amarillo y a su lado derecho, una señorita y otra. Porque el hombre tuvo su cartel, vamos a decirlo ahora, que el tiempo pasó y esas cosas de verdad complacen, porque son batallitas. Y ha llegado a una edad provecta, infinitamente mayor que la mía, y para la que estas cositas que son guiños al recuerdo y guiños del recuerdo siempre vienen bien. Eran años en los que efectivamente había una lucha política en España. Y yo supe qué era Manuel Edilla y quién era Manuel Edilla después. Yo era un chavalín de 18 años que llevaba a uno militando en una organización clandestina. Miguel estuvo en la cárcel y yo naturalmente también me pasé mis 72 horas de rigor, 2 veces detenido, en la Dirección General de Seguridad, porque a nosotros no nos perdonaban. Ni los últimos franquistas, ni el primer Arias Navarro, y último al final, que es el que pone el candado a aquella época anterior. Nosotros éramos aves raras. Reivindicábamos, como el libro, a través de un personaje que nos dio luz, y ahora me adentraré
en para qué sirvió de verdad Manuel Hedilla, defendíamos la palabra revolucionaria de un joven español que con 33 años fue asesinado contra un paredón en Alicante, como tantos otros miles de españoles por toda la geografía patria. Pero José Antonio quería la nacionalización de la banca, la reforma agraria y la entrega de los medios de producción a los trabajadores. Decía Santo Tomás que contra hechos no caben argumentos. Y eso está escrito de su mano y pronunciado por su voz aquí una tarde de agosto y en muchos otros lugares de España para completar una doctrina inconclusa, por supuesto, porque, fijaos, 2 años y medio. No sé cuántos lleva Sánchez, 8. Fijaos, ¿eh? Bueno, y Albert Rivera, lo que fue de efímero, pues Albert Rivera estuvo 7 años y medio en la primera plana de la política. José Antonio Primo Rivera, 2 y medio. Sucede que inmediatamente después, con la convulsión terrible que significa una guerra civil, el bando ganador aprovechó para hacer 2 cosas que hablan de la astucia de quien mandaba y también de esa sabiduría pérfida de quien le acompañaba, que era desnudar de ideología al muerto de Alicante, absolutamente, sin remilgos, lo que es vaciarlo, confundidos con 3 o 4 frases que se repetían hasta el agotamiento y muchas fotos, como esas que quitábamos en el metro, que a él le hubieran repugnado tanto verse, no por verse en el metro fenomenal, sino por verse en la foto. Porque a camaradas que le pedían fotos desde toda España, intentaba siempre quitárselos de encima. Es que no soy Celia Gámez. Efectivamente, no era Celia Gámez. Había una brecha de incomprensión enorme en toda España que al final, y esa es una táctica que los marxistas y los nazis han utilizado muy bien, que es la de la reiteración en la mentira o la anulación de la verdad. Y de tanto repetir una cosa se viene a conformar como un dogma. Esto ya es inamovible, porque se ha dicho tantas veces que no hay reflexión para contestar al error reiterado. Y eso es lo que pasó con José Antonio, que al final todo el mundo decía, bueno, este tío era un fascista. Nadie sabía que José Antonio en su último documento desde la cárcel de Alicante había condenado al fascismo por esencialmente falso y que se tira de los 2 años y medio, 2, enfadándose con algún camarada que mostraba un signo fascista, como con el hermano de Paquita, de Llanitos, la chica que más le atendía en la cárcel de Alicante. Su hermano estaba preso con José Antonio y un día se presenta con una camisa negra, la bronca que le cayó. Se preocupaba mucho de eso, de que no hubiera confusión. Es igual. En aquel 1975 y ahora, José Antonio pasa a la historia como un fascista porque no hay análisis sobre él. En ese trance, nosotros encontramos un asidero magnífico. Un cántabro, Manuel Hedilla. ¿Desde qué posición? La de la lealtad hasta ofrecer todo, más allá de la vida. Eso es lo que ofrece Manuel Hedilla en defensa de la tesis que había abrazado, de aquella tesis revolucionaria. Y en los meses en los que verdaderamente opera como segundo jefe nacional de Falange Española de las Jons, articula un movimiento de avance que empalma directamente con eso. No le da tiempo a avanzar en la doctrina, pero cuando habla de que no miréis al izquierdista de vuestro pueblo como a un enemigo o a sus familias, ese rojo está más cerca de ti que muchísimos de los que dicen combatir a tu lado o patrocinan nuestro movimiento de avance. Lo dice en los micrófonos de la Radio Nacional. Naturalmente, se está colocando en el punto de mira.
¿Qué está haciendo? Ser leal a José Antonio. Cuando al final, en un movimiento intrigante en el que él, lo digo porque fui el primero en leer el libro seguramente, antes de ser editado, me permití hacer mis apuntes, he comentado con Miguel las cosas que me parecen bien, que son de 1999, y aquellos puntos en los que todavía disiento. Yo creo que categóricamente Manuel Hedilla era un ingenuo. Y de ingenuidad cayó. Pero para que veáis la grandeza heroica de ese hombre, no ha trascendido prácticamente. Yo estaba leyendo el libro, lo que leía en ese momento, esas páginas, me llevaban a la perplejidad y finalmente a la emoción incontenible. La mayor parte de los que estáis aquí sois padres. Manuel Hedilla estaba defendiendo una posición perdedora ante el gobierno de Franco, que utilizaba aquel conflicto, abril de 1937, entre la falange de verdad, que era la de Manuel Hedilla, y aquellos que daban en llamarse legitimistas, que eran simplemente arribistas. Estaba en pleno combate, seguía entregándose y se le estaba muriendo y se le muere su hijo. Padres, pensad de ese dolor, no trasciende. ¿Quién se entera en aquella España revuelta? Él sigue al frente de todas sus camisas azules. Como quienes estaban en el secreto del drama personal de aquel héroe no iban a pensar en él al verle como su capitán. Porque muchísimas veces, de verdad, cuando uno conoce a un ser humano, es una frase hecha, perdonadme, lugar común, pero joder, qué razón tiene el que me la contó. Me dijo, macho, no quieras conocer a tu ídolo. Lo más que puedes conseguir es empatar. Y es verdad. Reflexionemos un poquito sobre eso. Y pensad en vuestro ídolo. O cuando esté 10 minutos con vosotros, voy a decir, joder, pues si tiene un punto flaco. Pero si estáis una semana, no hay gran hombre para su mayordomo. Que Manuel Hedilla consiguiera esa lealtad que va salpimentando toda España y se van levantando en San Sebastián, otros en otro lado, otros en el otro, sirve para que, décadas después, unos jóvenes iluminados, pero iluminados por bastante luz, dentro de esa ingenuidad que tuvo también Manuel Hedilla, defiendan y utilicen su nombre como herramienta política, no siéndolo, no lo era. Luego estudias a Hedilla y no, es la coyuntura la que le atropella. Está en la política cumpliendo otra tarea. Y se le echa encima. No había una doctrina hedillista, nadie puede ser ista de Hedilla. No. ¿Qué éramos? Discípulos en el ejemplo. Muchísimo más que cualquier otra cosa. Al final, lo que estaba pasando en aquella España en la que él era el segundo jefe nacional y en la que él luego es un proscrito 2 veces condenado a muerte. Todo eso está en este libro, pero está trazado con el rasgo, por supuesto, muchas veces amoroso de un hijo, pero también con la fuerza del documento nuevo. Yo no soy ningún virguero, pero me sé la historia de estos señores, me la sé bien. Por narices me la tuve que aprender. Tenía que hacer unos murales que te cagas de lado a lado de las facultades. Y como te digo, 18 años, ¿dónde iba a sacar el material? Pues de leer mucho. Y traducirlo luego con mi aprendí de prosa. En este libro, con esos datos y ese ejemplo, hay también, permitidme que os lo diga, una clarísima raíz cántabra. No se puede entender de ningún modo a Manuel Hedilla sin su vínculo a esta tierra. Pero no solamente por la ligazón de los más leales
que permanecieron con él en las condenas a muerte, en el destierro, en su vida en Denia, en la fundación del FENAL. Ahí estaban sus cántabros. No solamente por eso, sino porque cuando uno lee a Manuel Hedilla, escrito por Miguel Hedilla, se traduce una especie de personalidad distinta. Dios me libre de caer en el aldeanismo y decir que joder, los cántabros son raza aparte. No, pero son rasgos de comportamiento. Es esa nobleza castellana que pisa el mar. También se vislumbra, y me doy cuenta ahora, tanto tiempo después, de que aquellos caminantes, Quijotes pequeñitos, que éramos por toda España, los hedillistas, lo que hacíamos era aprender a ser un poquito cántabros. Muchísimas gracias. Comprenden por qué hubo muchas luchas dentro del periodismo radiofónico. El único problema es que nos quedamos todos medio sordos con Petón, porque, en fin, no voy a... Yo estuve en las dos, no quiero decir, además veo a Lino Javier Palacios, que también compartió muchos años conmigo en la SER, pero en fin, las dos grandes, digamos, radios, cadenas nacionales españolas, pues se rifaban a José Antonio, a Petón, lo entienden porque Miguel Hedilla de Rojas, querido amigo y compañero de tantas cosas. Tengo, además, como veo aquí, bueno, una de Carlistas, nos ha traído unos documentos muy interesantes que nuestro archivador personal y oficial los vas a tener porque te va a encantar, querido Javier. Tiene la palabra, la voz y el testimonio Miguel Hedilla de Rojas. Miguel. Bueno, perdonadme la voz, me operaron de la garganta hace un par de años, lo digo siempre, y eso que te raspan y tal, porque entonces no me ha quedado bien la voz. Un amigo común de Petón y mío, que se llama Juan Manuel Cepeda, compañero mío de carrera, que es un cabroncete, lo digo con cariño, me dice que se me ha quedado voz de Franco. Me lo tomo con humor porque, como ha dicho Petón, yo creo en la ironía, y una persona que no es capaz de reírse de sí mismo, a mí me cuesta comprenderla. Vosotros sabéis que en el Código Civil español la nacionalidad se adquiere por una cosa que se llama el ius sanguini. Es decir, hay dos tipos de adquisición, que es el ius sole y ius sanguini. Ius sanguini es que tú eres de tal nacionalidad porque tus padres lo son. Y el ius sole es que tú eres de tal nacionalidad porque has nacido en tal sitio. Dios me libre de decir que Cantabria es una nacionalidad, pero desde luego yo tengo una patria grande que es España y tengo una patria chica que es esta, y me siento muy orgulloso de ella. Y estoy también doblemente contento porque yo no me imaginaba que iba a haber tanta gente. Es decir, el apellido Hedilla sigue aquí en estas tierras trayendo personas que están interesadas en saber, en conocer y en oír. Con lo cual mi alegría es doble. Doy las gracias a Federico y al Ateneo, a Luis Sánchez Movellán, que fue el primero que contactó conmigo, a Petón por venir. Petón y yo somos amigos hace, no quiero decir los años porque entonces descubriréis que la diferencia entre él y Federico no es tanta. Pero porque es parecida. Y también en estos, cada vez que presenta un libro, que he estado en varias capitales de provincia, yo siempre trato de acordarme de determinadas personas, porque entiendo que en ellas había más sinceridad y más hombría de bien
que otros muchos falangistas que pulularon por la falange antes y después de la unificación. Y por eso siempre cito a Narciso Perales, a Patricio González de Canales, a Jesús Peña, a Javier Sauras. Extraordinarios camaradas, ya todos ellos fallecidos. Y, por supuesto, también como decía mi padre, a sus fieles camaradas montañeses que le acompañaron hasta el final. Ellos formaban, muchos de ellos los que vivían en Madrid, los que estaban aquí cuando iban, tenían una tertulia, digamos, de santanderinos. En aquella época no se decía cántabros, sí se decía montañeses, por supuesto, en mi casa. Y allí estaban, no faltaban nunca, ¿no? Por ejemplo, Pancho Cosío, que lo conoceréis todos. Estaba Luis Ortiz de Azas, no sé a este si le conocéis. Estaba de Torrelavega Rafael González Lasaga. Estaba de Renedo de Piélagos Manuel Menezo Portillo. Y aunque no estaba presente porque había muerto hacía muchos años, de mala manera además, también estaba de alguna manera José María Alonso Goya, que, como sabéis, murió asesinado en la unificación en abril del 37, y que era santanderino y que estaba en muchas fotos de la época. Por ejemplo, en el mitin que tú citas de aquí del Teatro Pereda, está a la derecha una era con gafas. Este hombre estaba en Madrid estudiando farmacia, pero él era de aquí, de Santander, y fue el jefe de las milicias de Falange antes de la Guerra Civil y hasta su fallecimiento. Bueno, del libro lo primero que os recomiendo, por favor, es el prólogo. El prólogo lo ha escrito mi hijo Antonio, que no piensa ni como pensaba su abuelo, ni piensa como puedo pensar yo, pero sin embargo sí es conocedor perfectamente de su historia, y lo ha escrito, yo creo que con mucho cariño y con mucho amor, y creo que es muy bueno. Además, él es mejor escritor que yo. Yo soy un escritor aficionado. Yo he podido, como abogado, escribir muchos recursos, muchas demandas, muchas denuncias, pero yo no soy, a pesar del piropo que me has echado, que dijo González Seara, hago mis pinitos, pero no soy un escritor profesional. Yo empecé a escribir este libro durante la pandemia, ¿no? Es una idea que tenía en la cabeza ya desde hace tiempo, y entonces ahí tuve más tiempo y me puse a escribirlo. Y la idea era la siguiente, es decir, para muchos historiadores, no para todos, a Dios gracias, pero sí para muchos, sobre todo historiadores proclives al régimen de Franco. Bueno, Manuel Edilla había sido un hombre honrado y poco más. No se le atribuían así como más méritos. Y claro, a mí eso me parecía una contradicción con relación a los hechos que llevó a cabo en los escasos 6 y pico meses que estuvo, 7 meses me parece que fueron, al frente de Falange desde septiembre del 36 hasta abril del 37. Y entonces, pues como consecuencia de eso, pues me puse a escribir y salió el libro. Por cierto, tengo aquí apuntado, y también lo quería recordar, se me ha olvidado hace un momento, a Totó Zúñiga. Muchos a lo mejor lo conoceréis. Antonio Zúñiga ya falleció y fue un hombre, yo no lo conocía, yo lo conocí en los años 90, él ya era mayor. Él trataba por aquel entonces, él quería que en Santander hubiese una calle a nombre de Manuel Edilla. Eso coincidía con la época en que se puso, o se quiso poner, que luego se puso, una calle a un dirigente socialista que era Bruno Alonso, me parece. Y no lo consiguió, pero se movió con viajes a Madrid, cartas aquí al ayuntamiento, recogida de firmas, gastándose dinero, y la verdad es que guardo muy, muy buen recuerdo de él, porque fue siempre conmigo un caballero y una persona educadísima. Bueno, y sigo con el libro, procuraré no enrollarme mucho, porque luego me echarán la bronca, Federico, de nos tenemos que ir, que nos echan. Yo no pertenezco a ninguna falange, ¿eh? Estoy desde hace años, desde la época que ha citado Petón,
para mí es un tema del pasado, con el cual tengo además, del cual guardo muchísimos buenos recuerdos, muy buenos amigos, pero yo soy de los que, por desgracia, piensan que la Falange hoy día es inviable. Y lo digo con todos los respetos. Y evidentemente no estoy en posesión de la verdad y puedo estar equivocado. Como ha contado antes así por encima Federico, Manuel Edilla era un mecánico naval. Él se quedó huérfano muy pronto de padre. A los pocos días también se murió el abuelo, mi bisabuelo, y bueno, se fueron de su Ambrosero natal, emigraron a Bilbao. Ahí, con los esfuerzos de mi abuela, estudió en el Colegio de los Salesianos y luego se hizo mecánico naval, montó una serie de negocios y al final volvió en Santander porque su novia, que era su primera mujer, era de Ambrosero, Elena Arce, y bueno, se casó con ella y entró a trabajar por sus conocimientos como mecánico en la SAM, que me imagino que como cántabros que sois todos sabéis lo que es. Y bueno, le contrataron porque en aquel momento la SAM había importado unas máquinas para hacer leche en polvo en España. Y entonces al frente de esas máquinas contrataron a mi padre del mantenimiento, reparación, etcétera, pusieron a mi padre, que conoce a José Antonio en ese acto que tú has dicho, aquí en el Ateneo. Y de hecho bueno, y el otro viaje posterior que hace el viaje de vuelta con él hasta Renedo de Piélagos y José Antonio sigue para Madrid. Él ya se había afiliado a Falange, además aporta el primer sindicato de trabajadores que tuvo Falange Española, que fueron trabajadores de la SAM, que se afiliaron, no todos evidentemente, no todos se afiliaron, pero muchos sí, y un poco al frente de ellos se puso mi padre y estaba una otra persona que se me ha olvidado citarla, que a lo mejor os suena, que era Florentino Torre Volado, que era también otro cántabro de pro y con enorme nostalgia. Cuando iba a Madrid él siempre quería volver, decía, a la tierruca. Él estaba incómodo fuera de Santander. Bueno, y circunstancias de la vida, de los hechos. Bueno, José Antonio se fija en mi padre y lo hace primero jefe provincial de Santander y luego consejero nacional. Y después, poco antes de iniciada la guerra civil, inspector nacional de Falange. El 18 de julio le pilla en Galicia, donde estaba siguiendo instrucciones del hermano de José Antonio, Fernando, que era el que se había quedado junto con mi padre y Manuel Mateo al frente de la Falange clandestina, porque el resto de los dirigentes principales estaban presos y bueno, y no había quien llevase eso. Y después del éxito de la sublevación en Galicia, estaba en concreto en Vigo, él va a Burgos, se celebra en Valladolid ya iniciada la guerra civil, un consejo de Falange, porque bueno, tenían que hacer algo, es decir, no había jefes, tenían que nombrar a alguien, y a propuesta de Agustín Aznar, que era el jefe nacional de milicias, pues eligen a mi padre jefe de la Junta de Mando de Falange. Y en ese periodo, que está como jefe de la Junta de Mando, es el de mayor expansión política, económica, de poder y de militancia de Falange. Se lograron que hubiese más de 60.000 voluntarios falangistas en los frentes. Se crearon 2 academias militares, una en Las Jarillas en Sevilla y otra en Salamanca, que era Pedro Yen. Se crea el auxilio de invierno y luego el auxilio social, que era una de las obras más queridas de Manuel Edilla, porque se hizo para tratar de ayudar a la gente más necesitada, de darles alimento, ropa, inclusive cobijo y cultura. Y hizo que hubo muchas afiliaciones a Falange. Se crea un servicio exterior que luego sería además la base del servicio diplomático del régimen de Franco, porque al iniciarse la guerra civil la mayoría de las embajadas de España estaban en manos de la República. Eran escasas las que tomaron postura por Franco.
Al frente de ese servicio exterior se puso a un escritor que también os sonará, no era santanderino, era de Madrid, pero es autor de una biografía de José Antonio que se llama Biografía apasionada, que se llama Felipe Ximénez de Sandoval. Bueno, se crearon digamos, delegaciones de Falange por muchos lugares de Europa, de América, inclusive de Asia. Y se creó además un servicio de información, al frente del cual se puso al capitán de caballería José Chamarro, que era un afiliado a Falange, y que fue tras la unificación la persona que más tiempo estuvo en la cárcel después de mi padre, porque la represión que hubo de falangistas cuando la unificación no fueron mi padre y 4 más, son datos que están en la Fundación José Antonio, hubo más de 700 personas detenidas, muchos condenados a muerte. No se llegó a ejecutar ninguna pena, pero hubo gente que lo pasó muy mal, entre otros unos cuantos santanderinos. Bien, y luego lo más potente que se crea en esa época es el servicio de propaganda, de prensa y propaganda, al frente del cual ya lo había puesto en su día José Antonio, estaba Vicente Cadenas y Vicén, y como segundo suyo estaba Vicente Gaceo. Vicente Gaceo, si alguno habéis visto una foto histórica que hay de una manifestación contra el separatismo catalán en 1934, que van en Madrid a la Puerta del Sol con una pancarta que pone «Viva la unidad de España», quienes seáis aficionados a esos temas conoceréis esa foto, pues es el que va a la derecha de José Antonio, cogido del brazo. Era un hombre pequeñito, murió en la División Azul, pero también lo hicieron preso cuando la unificación y también le condenaron a muerte y luego le indultaron. La prensa y propaganda falangista lo que hacía era, cada vez que se liberaba, desde el punto de vista de los nacionales, claro, estoy hablando, una ciudad, se ocupaba el periódico, se ponía en manos de falangistas y se empezaba a hacer propaganda falangista, no solamente a dar noticias, porque había un servicio centralizado que distribuía las noticias desde Salamanca. Bueno, en realidad Falange adquirió en esa época tanto poder que yo estoy convencido que empezó a ser molesto para Franco. Empezó a pensar, bueno, estos tipos, ¿qué pasa? Siempre se ha dicho que la unificación se hizo para evitar que se perdiese la guerra, porque si había discrepancias, como había en el lado republicano, que andaban a tiros anarquistas, comunistas, idealistas, pues si eso pasaba en la zona nacional, pues eso era muy malo y que Franco hizo la unificación por eso. Eso ya ha habido historiadores de peso, fundamentalmente Stanley Payne, que lo desmiente. Es decir, ni Falange ni los carlistas, que eran los dos grupos más poderosos en la España nacional, estaban por la labor de hacer eso, sino que su primera meta era, por supuesto, ganar la guerra. Por supuesto que después de que se ganase la guerra querían implantar sus ideas, pero no durante la guerra. Y para nada eran antifranquistas en el sentido militar, sino, bueno, la guerra que siga su curso, ya veremos lo que pasa después de la guerra, y todo el esfuerzo que hay que hacerlo fundamentalmente es para la guerra. La realidad es que además Manuel Hedilla también tomó determinadas posturas, ha dicho antes por radio Petón una que hizo por Radio Salamanca, ¿no? Él defendía los derechos de los trabajadores y que se respetasen todas las conquistas sociales que habían conseguido los trabajadores durante la República. Y eso lo decía por Radio Nacional, en Salamanca, en plena guerra civil. Imaginaos cómo sentaría eso a todas las derechas que estaban apoyando la sublevación. Por otro lado, él se rodeó, uno de los grupos que más le apoyaron eran falangistas catalanes. Cataluña estaba en zona republicana, pero falangistas que habían podido evadirse de Cataluña llegaron a Salamanca. Allí se formó una jefatura territorial catalana, entre comillas, en el exilio, y era costumbre entre esta gente hablar en catalán, pero hablar en catalán porque era su lengua materna, era la lengua en la que hablaban asiduamente. Bueno, eso no solo lo apoyó Hedilla, sino que lo potenció. Peor visto todavía
fue esa decisión por parte de los estamentos oficiales, sobre todo del ejército, porque no había militares falangistas de alto grado. Si quitamos a Yagüe, que era en aquel momento coronel, y tengo dudas, era más bien neofalangista, Muñoz Grandes, de alto grado no había militares falangistas, la mayoría eran monárquicos y conservadores. Sí que había militares falangistas de menor grado, a nivel de oficiales, ¿no? de tenientes y capitanes. Y eso estaba muy mal visto. Y ya encima lo que todavía estaba peor visto, y también lo dijo por Radio Salamanca, es que estaba en contra de las represalias. Es decir, él defendía públicamente que se evitase las represalias, que a quien se detuviese se pusiese en manos de la justicia, que no se asesinase a nadie, que la camisa azul había que llevarla verdaderamente limpia, y para eso no había que participar en esas barbaridades. Lo cual no quita que hubo quienes participaron. Eso también es un hecho cierto. Pero eso también molestaba el que Manuel Hedilla se metiese en esos temas. Y entonces, con la historia esta que yo os acabo de contar, de que Franco pues, veía eso peligroso, se lanzó el bulo de que esos temas ponían en peligro la victoria de los nacionales en la guerra, etcétera, etcétera. Pues se hace el decreto de unificación. Que el decreto de unificación fue un decreto mediante el cual políticamente Franco une a todas las fuerzas políticas, que era realmente lo que quería. Franco no solamente quería el poder militar, que ya lo detentaba, ya había sido nombrado por sus compañeros jefe del ejército, generalísimo de los ejércitos, pero no detentaba el poder político. Tenía a los carlistas y a los falangistas que le hacían sombra, pero no le hacían sombra en el terreno militar ni ponían en peligro la guerra, pero él veía que le podían hacer sombra una vez acabada la guerra. Bueno, y entonces desfenestran a Hedilla. Me cuesta reconocerlo, pero es verdad lo que ha dicho Petón, que mi padre era un hombre que iba siempre con la cara por delante y tenía ciertas dosis de ingenuidad. Y lo pagó con 2 penas de muerte, luego conmutadas, con años de cárcel, con años después de destierro en Palma de Mallorca. Y luego murió su primera mujer en un sanatorio psiquiátrico. Es una mujer que lo pasó muy mal. Y bueno, pues luego después conoció a mi padre, y la verdad es que por mucha parte subjetiva que yo tenga en el tema, mi padre con mi madre fue un hombre enteramente feliz, y probablemente esos años de su vida hasta que murió fueron los mejores de su vida. No tengo así mucho más ya que contaros. Comprar el libro. Eso es lo más importante. Y que te pregunten. O que os lo dejen y comprarlo entre varios y os lo turnáis. Y que yo ahora os lo firmaré, pero sí quiero terminar leyéndoos un tema que cuando una vez lo leí yo, a mí me emocionó mucho. Y es que había un poeta de la generación del 27, que era Blas de Otero, os sonará. Era comunista, o sea, no era, y además no conocía para nada a Manuel Hedilla, estoy segurísimo, pero escribió un verso que se llamaba 1936, que bien podía habérselo dedicado a Manuel Hedilla sin saberlo, porque le pega perfectamente. Y con esto termino. Dice así: recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Que aquella causa aparezca perdida, nada importa. Que tantos otros, pretendiendo fe en ella, solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa y nos basta es la fe de uno. Hay un poeta, hablando, que decía Miguel, hay un poeta en Cantabria, es el único que tiene 2 monumentos. Uno de ellos es el más fotografiado, sin ninguna duda, que está mirando la Magdalena. Es el poeta del mar, aunque tiene nombre de río. Es Pic, José del Río Sáenz, que dice, dedicado a Manuel Hedilla Larrey,
en el año 37, por la memoria histórica me refiero, que ahora parece que están contando cosas de José del Río que no es verdad. Dice, roble de la Cantabria campesina que hace remo y mástil de navío, cuando baja a perderse en la marina el agua melancólica del río. Supo el dolor del barco y de la mina, del hogar desmantelado y frío del obrero y sintió una voz divina que le decía, ese dolor es mío. Era la voz de Cristo, hijo de obrero, y al percibirla el roble marinero vio la luz de una fe que le alumbraba y para lograr una mejor justicia vistió el azul de la falange brava y hoy es el capitán de su milicia, dedicado a Manuel Hedilla Larrey, José del Río Sáenz Pic. Y memoria histórica. Creo que es el momento de... Hay muchísimos libros, afortunadamente, querido Miguel. De aquí salimos con plata, hermano. De aquí salimos con plata, pero Petón. salimos con plata para Petón. Petón. Petón es el periodista, lo voy a decir, le voy a volver a difamar. Petón es el periodista mejor pagado en este momento de España. Petón. A mí me pagan en pesos colombianos. Para que se hagan idea, 200 millones de pesos colombianos son 1.500 euros. A este señor le pagan casi eso, pero en euros. O sea que todavía hay categorías. Venga, Petón, que estamos en confianza. En serio, si hay tiempo, porque tienen unos poquitos, sí, hombre. Con un... Mira, el padre de este chico, de este profesor de educación física, era un magnífico carlista, ya que hablamos de carlistas. Bueno, pues muchas gracias, muchas buenas noches por estar aquí. Mirad, a mí me gustaría, bueno, primero agradeceros que estéis aquí, ¿no? Y segundo, hacer una pequeña reflexión y una pregunta, ¿no? Me hace muchas gracias siempre que se habla de esa época, por la parte de los que ganaron, tanto los falangistas como los carlistas, que bien sabe Federico que algo conozco del tema, siempre hablan de aquella época como que ya pasó, y pues no tratan de trasladar esa época aquí. Tanto el Falange, carlismo, Renovación Española. Lo que me sorprende es que los que perdieron siguen siendo exactamente los mismos, el PSOE, el PC, Esquerra Republicana y el PNV. Lo sorprendente de las dos cosas, ¿no? O sea, los que ganaron tratan de olvidarlo porque aquella España quedó dividida, los que perdieron todo el día están recordando. Pero bueno, a mí lo que me gustaría que habéis pasado, los dos habéis como así de soslayo, en incidir un poquitín qué pasó aquellos 7 días de Salamanca, si se puede contar, las obligaciones, las puñaladas y aquellos días que pasó, si lo podéis pormenorizar. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Pues mira, yo te voy a contestar a lo primero que has dicho. Y luego, Miguel se sabe esa historia perfectamente. Yo creo que también hay nombres propios definitivos. Os hablará de Garcerán, un abogado del bufete de José Antonio que nunca había sido falangista y se convierte en hombre clave de aquella conspiración, urdida exactamente a beneficio de unos cuantos, a beneficio propio, como dice Blas de Otero y como dice también Ángel María Pascual, en unos versos semejantes. El envío dice eso, lo mismo que está diciendo Blas de Otero, significando, te han dejado solo, da igual, siempre habrá alguien que sepa la verdad, y en todo caso, si no la sabe nadie, la sabes tú. La verdad es que aquello fue una merienda de negros, con una víctima clarísima y un solo objetivo: someterse. Había unos cuantos ahí, digo como resumen, que contra hechos ya lo decíamos antes. El resumen es que entregan la falange, los mismos que le estaban diciendo a Manuel Hedilla, no entregues la falange, que es la frase que utilizan, y le ponen la familia incluso contra la pared para que resista. Cuando Manuel resiste, consuma la traición, entregando todo el aparato, el partido entero, a Francisco Franco Bahamonde. ¿Para qué? Para que hiciera eso que estaba necesitando, que era una unificación política que significara la ausencia crítica de cualquier fuerza de análisis dentro de su régimen. Y eso mismo, es lo que condiciona la primera parte de tu intervención,
condiciona el presente del carlismo y el carlismo orientado en esa línea. Luego hubo algún empeño fracasado de intentar buscar otras vías y otras alternativas, pero que es un contradios enfrentarse contra el tronco, el árbol madre, ¿no? Una rama no puede acabar con la raíz, es imposible. Entonces, han padecido esas fuerzas políticas el lastre de haber intervenido en ese momento y someterse. Al final, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos separatistas, todos esos soberanistas, mantuvieron su formación en el exilio y su independencia política. La Falange, lo he explicado antes, se manifestó solo en contestaciones juveniles que maduran especialmente, aparte de gentes heroicas como la Primera Fea, José Antonio Pérez de Cabo, que lo fusilan, o otros falangistas fusilados de los que no ha trascendido. Es tremendo. Los fundadores de comisiones obreras, Ceferino Maestú, José Real, los hermanos Rebull, Andrés Hernando, Enrique Matorras, hijo de Enrique Matorras, cruelmente asesinado en agosto del 36, porque había sido secretario de organización del Partido Comunista como Manuel Mateo, y se pasa a la Falange, en realidad al Sindicato Católico y en sus últimos días a la Falange. Pero ese pecado original, esa traición al origen, ese sometimiento, anula cualquier posible trayectoria política posterior. Fíjate que yo soy un pardillo. Entro en la militancia con 17 años. Hago convivir mi militancia con mi desarrollo futbolístico. Era profesional del fútbol y llevaba mi emblema orgulloso de la Falange Auténtica por los campos de España. Yo he entrado en el Bernabéu con esa insignia, a jugar. O sea que... Pero a los 21 años... y yo soy un pardillo, me di cuenta de que aquello era inviable. Y que tenía razón, una vez más, José Antonio Primo de Rivera cuando dijo: no hay que hacer lo que los grandes antiguos hicieron, sino lo que los grandes clásicos harían en nuestros días. Desde luego no sería, me parece a mí, militar en una organización como la Falange. Sí. Cuando detuvieron a mi padre en abril del 37, la Guardia Civil, estaba en ese momento acompañado por Roberto Reyes, que era un abogado madrileño, y por Dioniso Ridruejo, que bueno, ese me os suena más a todos. Bueno, el comentario que le hace mi padre a Roberto Reyes, que le dice: Manolo, no te estarás equivocando, no habría que aceptar esto, no había que tragar esto. Mi padre le contestó: Roberto, ¿qué hago yo con 2 condes y un banderillero? Los condes eran el conde de Rodezno, ¿vale? Y no me acuerdo ahora mismo cuál era el otro. Otro traidor, por cierto. Sí, otro traidor, por cierto, porque el carlismo también tuvo sus traidores. El conde de Rodezno se vende a Franco cuando nombran a Falconde, y ahí lo quitan de delegado de la comunión tradicionalista. El banderillero era Joaquín Miranda, que era un falangista de Sevilla que estaba a las órdenes del general Queipo del Llano. Pero yo, al igual que Petoño, no veo ninguna... Ya lo he dicho antes, no veo ninguna viabilidad a la Falange, porque creo que están persistiendo en hacer propuestas del año 34 ahora. Y inclusive la estética que muchas veces muestran en la calle produce un rechazo en la gente. Yo creo que no se han sabido renovar y además siguen súper divididos. Que conste que lo digo con respeto, que no sé, me gustaría que no fuese así, pero no les veo. Con lo cual que hay que dejar a la gente pues libros, artículos, trabajos y bueno, que se enteren. No sé si hay alguna pregunta porque Miguel tiene sí. Rapidito, por favor, hombre, porque Miguel tiene, afortunadamente, que firmar muchos libros y estos señores tienen que cenar.
Rin. Sí. Vale. Yo quería decirle que a su padre no le pusieron una calle, no se preocupe porque ya se lo hubieran quitado, Sí. pero le pusieron una placa en la iglesia de Ambrosero a algún falangista con su nombre, que duró 24 horas. Y yo estaba allí cuando la estaban quitando. Sí, la tengo yo, sí. Y le hice unas Le fotos. mandé la foto, la tiene, sí. se lo mandé yo. Y luego hay otra calle, del Halcón de Rodón en Pamplona, que está justo donde está la Basílica de los Caídos, donde estaba Mola, que también se la han quitado, por supuesto, ahora se llama de la Libertad. Eso es todo. Pero tenéis una calle, me parece, en Santander. Dentro de unos meses aparece un libro que me ha tocado escribir con el bibliotecario del Instituto Cervantes en Berlín, Sergio Campos, que es un fenómeno. Después de muchos años de estudio e investigación, hemos descubierto que el Partido Comunista tenía checas, una checa, concretamente en la calle Antillón en Madrid, antes de empezar la Guerra Civil. Y torturaban gente. O sea, que había una estrategia definida para orientar claramente como policía revolucionaria a unas milicias antifascistas, obreras y campesinas, las MAOC, en un afán clarísimo por hacerse con el poder. Entonces, claro, te pueden contar lo que quieran, pero igual que hay que ser crítico, y a mí me ha tocado serlo, severo con el franquismo. Estos señores me decían que yo era un excesivo por esas cosas. Esto es indudable. Bueno, pues vosotros tenéis una calle en Santander a un tipo que es difícil se puedan reunir más defectos morales en una sola persona. Asesino, estafador. ¿De quién estoy hablando? No. No. Tampoco. Bueno, Neila no creo que tenga una calle, porque si Neila tiene una calle, a Neila le partieron la cabeza en Iberoamérica. Un tío que pasó por allí, un mexicano, le crujió. No. Un hombre que ha sido, para que veáis la fuerza de la propaganda, del marketing moderno y de la utilización política de individuos que no lo merecen como símbolos. Luis Quintanilla Isasi, el pintor. Es una cosa tremenda, de verdad. Menos mal que en el libro hay algún apartado para contar las cosas que supo hacer. Un tipo que empieza por asesinar, y Eduardo Ródenas es una víctima, un joven estudiante de filosofía que con Alonso Zamora, unos días antes de su asesinato, estaba terminando la carrera, el último examen de carrera. Unos días después, este había tenido una bronca con Quintanilla en Negresco, un bar de Madrid. Quintanilla, que está al frente de la checa del cuartel de la Montaña. Quintanilla era un tipo valiente, era boxeador y tenía coraje. Él no se asustaba, y una cantidad de rencor infinita. Terminan en la comisaría después de aquella bronca en Negresco y se acuerda del nombre. Y manda a su segundo, Casimiro Eusebio Gordo, con un policía a su servicio, Nicasio Garrido, a casa de este tipo. Como no lo encuentra, se lleva a su mujer y a su hermano, a su madre y a su hermano. El chico tenía 20 años, era actor de La Barraca con Federico García Lorca. Ahí están sus fotos en Salamanca y también en Santander, cuando vienen a la universidad de verano. Bueno, aparece con un ojo vaciado, el cuerpo destrozado. Es la declaración de su propio padre, que no lo puede resistir y se suicida 2 años después. Eso es consecutivo en el operar de este tipo, que en el 37 se va a París, Quintanilla no combate, y en el 38 a Estados Unidos. Durante un tiempo lleva la red de espionaje, contraespionaje de la República, pero luego se casa en Estados Unidos, nada más llegar, y 15 años después, con el dinero que le estafa a la familia de su mujer, se va a París y los abandona. No los vuelve a ver nunca más. Nunca más. Pues esos códigos morales sirven para tener calles por España. Que quede claro. Quintanilla no era mal pintor, era un gran
bocetista, era un tipo inquieto culturalmente, y si eso sirve, todos esos méritos sirven para tener una calle, otros tipos con comportamientos morales pésimos los tienen. Pero en la suma de todo eso, pongo enfrente a Manuel Hedilla, que era lo que quería decir. Es decir, si un tipo que vivía en la abyección, vivió siempre en la abyección moral, dipsómano y con escasos, y con algún mérito artístico, sin duda también, pero no sé cuántos, tiene una calle, ¿por qué no la tiene Manuel Hedilla? Si hay alguna pregunta más, ya terminamos porque, bueno, porque hay que firmar libros y insisto que nuestro Ateneo, por ejemplo, Antonio Zúñiga, se citaba, también fue presidente, lo había apuntado Mariasu, que fue también presidente del Ateneo unos años importantes, Antonio Zúñiga. Por ahí está Tito, su hijo, sí, está por ahí Tito, y no sé los años que fue Tito, pero además fue muy fructífero, como todos los presidentes y presidentas que hubo aquí en el Ateneo, pero Antonio se distinguió por una actividad cultural muy importante. Simplemente agradecerles, un día complicado, había muchas cosas, complicado también por el tiempo, sol, lo que decías, que a lo mejor un homenaje en el cielo a Manuel Hedilla, porque era un día casi de boceto, casi de galería de arte, en un día norteño que ha tenido, insisto, de todo. Muchísimas gracias y no olviden que el Ateneo es siempre su casa y llevamos 100 años de combate cultural, por favor. Muchísimas gracias. Vengan por aquí y salgan por ahí. Me decía un momentín, por aquí, ¿no? ¿Cómo es la cosa?